Buenos días a todos. Hemos regresado a transmitir los videos de las charlas y hemos regresado después de una ausencia un poco larga, pero ya estamos acá. Y hoy vamos a tocar un tema sobre un libro de un filósofo muy importante, francés, Jacques Derrida, que escribió sus últimas reflexiones en un libro que se titula Aprendiendo a vivir, y trata ya de su última etapa de su vida, casi llegando a la muerte, a su propia muerte. Entonces vamos a comentar hoy, y pues le damos la palabra al maestro Willibaldo. Sí, gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues gracias nuevamente por acompañarnos en estas charlas culturales, pues que no tienen otro propósito de compartir pues una serie de comentarios, algunas reseñas sobre libros y sobre los acontecimientos más importantes que pues se vienen suscitando en México y en todo el mundo, como todos lo saben. De este modo, nosotros queremos comentar, hay un libro que nos parece muy importante de carácter filosófico, que se titula Aprender a vivir, que pertenece o fue escrito en vida por el gran filósofo, lingüista y psicoanalista francés llamado Jacques Derrida. Aprender a vivir es como una especie de testamento literario del cual este pensador parte. Es una reflexión muy profunda, muy luminosa, incluso bastante dolorosa, bastante triste, en donde Derrida repasa toda su vida, hasta el momento mismo que le diagnostican un cáncer incurable, de tal modo que él ya entra en un proceso de agonía física. Sin embargo, se da el valor y la suficiente serenidad intelectual y moral para reflexionar sobre su propia existencia. ¿Qué hizo de bueno y de malo durante la vida? Y el mayor lamento y el mayor reproche que hace Derrida a sí mismo es el de que él no supo ser amigo, que no supo ser tierno, que no supo prestarles mayor atención, eh, más conversación, porque su vida fue muy agitada, muy compleja, y supuestamente eso le restó la actitud o la disposición para poder enlazarse empáticamente más con los demás, con sus círculos cercanos de amigos, que él tuvo muchísimos en todo el mundo. Sin embargo, repito, es una confesión que nos hace ver, que nos hace también reflexionar, porque nos enseña qué tan valiosos pueden ser los amigos en una relación incluso un tanto fraternal, universal, porque muchos vamos por la vida sin valorarla. Vivimos, respiramos, trabajamos, comemos, dormimos, descansamos, hacemos el amor, pero nunca nos ponemos a reflexionar sobre cuál es el sentido verdadero de la vida. Esto es lo que plantea Derrida en este libro titulado Aprender a vivir. Así que les agradecemos que nos acompañen para hablar de este tema. Y maestro, pues yo me recuerdo que, bueno, es una frase que decían sobre cuando muere, bueno, cuando muere una persona, si está preparada para morir. Y decían que la filosofía te ayuda para prepararte para morir. En este caso de Jacques Derrida, que siendo un filósofo, pues, muy connotado, muy, pues es una particularidad, cómo muere un filósofo, ¿no? En este caso yo no sabía cómo murió Jacques Derrida, hasta ahorita que lo escuché, que le dio un cáncer. Entonces es
Pues sí, es sorprendente, ¿no? Porque la filosofía se acerca mucho al mundo espiritual. Y entonces cuando ya están en los últimos momentos, pues el filósofo puede entender mucho del otro mundo, ¿no? Sí. Sí, pues al fin psicoanalista y un pensador de verdad muy original. Él fue el inventor genial del método de la deconstrucción. Esto que nos sirve, este método que nos sirve para entender mucho los textos relacionados con la temática que ustedes quieran. Es un método para poder comprender, explicar desde el lenguaje lo que es el arte, la cultura, la historia, la filosofía y la política, efectivamente. Pero este libro marca un hito final, un punto de inflexión en la vida que, como dice atinadamente Pepe, ¿cómo muere un filósofo? Y bueno, en el contenido del libro, que es un prontuario, un breviario digno de el gran estoico Marco Aurelio, ¿verdad? Que aconsejaba serenidad, tolerancia, pues hacia los demás y propiamente hacia la vida y sobre todo hacia las adversidades de la vida, porque eso es lo que raramente los seres humanos, desde Marco Aurelio hasta Derrida, nos dicen, nos revelan y nos contradicen que vivimos en una plena inconsciencia la vida. Repito, respiramos, suspiramos, pero nunca nos damos por enterados de qué es realmente la vida humana. Hasta que no llega un momento dramático, trágico, como el caso de Derrida, que se ve invadido por un cáncer incurable, ¿verdad? Del cual va a morir, pero que sin embargo todavía se da el valor temerario de decir, bueno, ¿cómo viví mi vida? Pero además, como preguntándole a los lectores, ¿verdad? ¿Y tú cómo has vivido la tuya? Y es que, pues sobre todo, parece un lugar común. Ahora las dichosas redes sociales nos han ofrecido una imagen ilusoria de la vida. Además de que siempre hemos cargado el prejuicio, eh, pues que alguien nos enseñó, que nos creemos eternos. Creemos que vamos a vivir toda la vida y eso es falso, totalmente falso. La filosofía griega tiene muchos pensadores que hablan de esa falsedad, de esa ilusión, de esa falta de valor para enfrentar la verdad. Nadie vive eternamente. El tiempo no perdona a nadie. Tarde o temprano vamos a ir a parar a un hospital y de ahí nos vamos a ir al panteón, a la fosa común. Entonces, esta especie de inconsciencia no nos permite disfrutar la vida tal como es, sabiendo que es contradictoria, sabiendo que es compleja, que es de altibajos, que es una dialéctica constante de felicidad y de tristeza. Pero nosotros siempre estamos cargados, digo, somos demasiado optimistas quizás, estamos demasiado ilusionados, pensando que a nosotros no nos va a pasar de frente la muerte. Entonces, en este sentido, como decía Borges, yo cometí el pecado, el mayor pecado de no haber sabido ser feliz. Y obviamente se refería en general a la vida amorosa, a la vida amistosa. Nunca supe cómo ser feliz. Cometí el pecado venial, casi bíblico, ¿verdad? De no haber sabido ser feliz. Derrida, por lo tanto, pues también reconoce que no supo cómo ser feliz. Sí, maestro. Yo pienso que la forma de vivir de un individuo, de cada persona, está sujeto a su entorno, por ejemplo, a su contexto, a su cultura. Este, Estamos condicionados, por ejemplo, no podemos vivir de manera totalmente libre por la cultura a la cual pertenecemos. Por ejemplo, habría que preguntarse cómo viven los estadounidenses, los norteamericanos, cómo viven los italianos, cómo viven los alemanes, cómo viven los franceses, cómo viven los mexicanos, ¿no? Porque cada cultura tiene
su propia fuerza que hace que el individuo esté sujeto a ella, ¿no? Esté como atrapado en su cultura, que tiene que vivir de acuerdo a la mayoría, ¿no? Entonces es como recuerdo unas frases de Julio Cortázar en un cuento que dice abrirse paso en esta masa pegajosa, ¿no? O sea, porque no te puedes separar de tu condición social, ¿no? Inclusive de tu condición familiar, ¿no? Entonces, aunque yo entiendo las palabras del maestro Gulevaldo de que la felicidad se puede lograr, sí se puede lograr, pero no, ¿cómo se llama? Plenamente. La felicidad es un momento, es un instante, pero plenamente felices, y yo pienso que nadie lo es. Entonces, Sí, fíjate que hoy actualmente, y yo hablo como mexicano y desde luego creo que tú también lo harías, pero hoy la cultura tecnológica capitalista nos ha mentido, nos ha manipulado. Y lo digo porque el otro día leí, no sé en qué periódico de Europa, que en el ranking mundial de la felicidad, México ocupa el lugar número 20. O sea, son cientos de países en el planeta, cientos. Sin embargo, nos venden esa falsa idea, porque si confrontamos ese dato demográfico, psicológico, de que los mexicanos ocupamos un lugar muy especial en el ranking mundial de la felicidad humana, pues nos daríamos cuenta que eso es un manipuleo psicológico del capitalismo psicológico. Así de fácil, así de simple, porque basta confrontar hoy nuestra realidad. 75 personas son diariamente asesinadas en nuestro país. El narco ya se apoderó, ya le declaró la guerra civil al Estado mexicano. Hay mucho desempleo, todavía hay mucha pobreza, mucha miseria, mucho abandono de nuestros indígenas, muchos feminicidios, muchos robos, extorsiones, secuestros, violaciones sexuales, hasta de niñas, secuestro de mujeres para venderlas en el extranjero como carne de prostitución. Realmente México, me pregunto en este momento, es el país, uno de los países, los primeros 20, lo cual se me hace bastante ridículo y risible. Yo creo que no. Una cosa es que podamos fingir o ser tan ilusos de poder creer esa cifra. Yo no creo en ella. No digo tampoco que estamos al último, no, porque todos los países en el mundo ahorita están sufriendo mucho, mucho, mucho con la cuestión del imperialismo norteamericano de Trump, una clase política perversa, colonialista o colonizadora, que quiere apoderarse de todos los recursos del mundo. No, pero sí hay que ser más objetivo, más riguroso y más serio cuando tenemos que analizar este tipo de, repito, de manoseo mercadotécnico. Es una mercadotecnia. Entonces, no sé quién le habrá pagado o por qué alguien se haya propuesto hacer ese ranking, esa medida, porque no responde a la realidad. Y la realidad es muy cruda y la realidad es muy dura. Así que no nos andemos por las ramas y aprendamos a vivir con la verdad en México. y nuestro, pues ahorita recordando al maestro José Alfredo Jiménez, hizo mucha psicología del mexicano en sus canciones y también de su condición sentimental. Yo estaba recordando la canción del Hijo del Pueblo, donde aparece una línea, un verso que dice, soy feliz con mi pobreza. Entonces, eso es como tomar esa parte de esa canción para explicar la felicidad, ¿no? Porque también pensaba en la palabra desmadre, que si, o sea, echar desmadre es ser feliz, o sea, es como se dice en México, ¿no? O sea, estar en medio de la violencia, del crimen, y de las desgracias, seguir echando como desmadre. Eso es la felicidad del mexicano, o sea,
Esa es su forma de ser feliz. Entonces, me acordé de esos términos y de esas, porque es muy importante, ¿no? En medio de nuestra realidad social, siga habiendo felicidad, pero en ese sentido del desmadre. O sea, Sí, fíjate que tocas dos puntos también claves, lo que se refiere al carácter relajiento, la fenomenología del relajo del mexicano, como le llamó en su estudio filosófico, ontológico, psicológico, el gran escritor y el psicólogo Jorge Portilla. El libro se llama La fenomenología del relajo. Bueno, él ve un trauma realmente genético en el ser mexicano, en el ADN de nuestros conciudadanos, del cual pues nosotros tampoco escapamos, ¿verdad? Porque es muy difícil decir que nosotros somos muy solemnes, muy responsables, muy serios. No, tampoco. Pero Portilla descubre, junto a otros filósofos de lo mexicano, ¿verdad? Antonio Caso, Octavio Paz, y bueno, infinidad de pensadores, de escritores que han hablado mucho de esta parte, de este carácter relajiento, alegre, vital, como dices tú. No, esa es una forma de cobardía, realmente. Es una forma de ser timorato porque esa alegría artificial inventada que viene de un trasfondo psicológico muy grave, que es el de la conquista española, es el que nos permite fugarnos de la realidad, escapar a la realidad, riéndonos, haciéndonos tontos, pensamos que el mundo está bien, que el mundo está armónico, que el mundo es justo, es correcto. No hay nada más falso. Se refiere más bien a una actitud negativa que llevamos todos los mexicanos. Relajos, cotorreos, como dices tú, desmadres a toda hora del día, y con eso compensamos nuestro complejo incluso de inferioridad, porque pues estamos demostrando falta de valor civil o de claridad mental para enfrentar la realidad. No hay de qué reírse ni por qué reírse actualmente en México. Ese es un punto muy importante. El otro puede ser que lo que nos ha llevado a tratar, digamos, de ignorar todos estos aspectos, tienen que ver también con el fracaso de la educación pública. Nadie en la escuela jamás, ningún sistema, ningún gobierno se ha educado para encontrar el sentido de la felicidad, a la cual todos tenemos derecho, pero una felicidad digna, a una felicidad creativa, a una felicidad vital, que transmite energías positivas, que nos haga vibrar con el corazón, con el alma, con el cuerpo, con el cerebro. Esa es la alegría o la felicidad que no tenemos actualmente. Y eso pues obviamente es un déficit cultural muy terrible. Pero yo se lo achaco, se lo atribuyo tanto al sistema educativo como al sistema político. Hasta hoy el gobierno actual no ha encontrado la forma de que nuestros niños aprendan a leer y interpretar un texto. Entonces, ¿de dónde sacan que nosotros somos muy alegres y muy felices? Tampoco se trata de una concepción pesimista, negativa, nihilista, como se llama en psicología y en filosofía. El nihilismo es una actitud pesadumbrosa, oscura. No, no se trata de nihilismo, se trata precisamente, como lo estamos haciendo, aunque sea de manera modesta, de reflexionar sobre qué somos, quiénes somos nosotros, ¿sí? sí, sí, maestro. Yo pensaba que otra parte de la sociedad que experimenta la felicidad puede ser lo religioso. Por ejemplo, se puede encontrar una felicidad muy silenciosa en las personas que practican su propia religión, porque encuentran como una paz que se puede gozar, un gozo interno, y esa es otra parte de la felicidad, pero se encuentra en la estructura, bueno, en lo religioso, en las prácticas religiosas, en la asistencia a las iglesias, en la relación que tiene el mexicano en este caso con Dios,
O sea, esa es otra parte en donde uno puede experimentar la felicidad, yo creo, aunque son muchos aspectos. Sí, no, es fundamental el creer en algo, en alguien superior, en algo divino, porque eso ayuda, desde luego, espiritual, psicológica y probablemente hasta físicamente. Pero quiero hacer otro comentario que se me pasó hace un minuto. Cuando haces alusión a José Alfredo, bueno, él tiene una canción bastante trágica y pesimista, que es La vida no vale nada. Perdón, Caminos de Guanajuato. Caminos de Guanajuato, que es donde dice él, grita, vocifera con dolor que la vida no vale nada. Y para él no vale nada o no valió nada en ese momento cuando la compuso porque su hermano, un hermano mayor, había fallecido en Salamanca en un accidente automovilístico en la carretera. Por eso la letra dice, no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas porque me muero. O sea, le recordaba esa carretera, ese pasaje, esa parte de la muerte de su hermano mayor, pues esa tristeza, ese sentido luctuoso de la pérdida de un ser tan querido como es un hermano. Mas, sin embargo, José Alfredo Jiménez, que ha sido estudiado por psicoanalistas en Argentina, en libros o en videos que yo he visto, la canción El Rey, porque también a José Alfredo se le acusó de machista, es un compositor misógino, muy dado a la borrachera, muy dado al escándalo, al sentimentalismo, etcétera, etcétera. Pero estos psicoanalistas argentinos, en un foro público, analizaron la canción del Rey, estrofa por estrofa, toda la letra, parte por parte, fueron muy meticulosos y muy analíticos. ¿Y qué dicen? Que la canción del Rey nunca fue una canción machista, ofensiva, denigrante del hombre. No, al contrario, ellos, en base a lo que analizaron de la letra, estrofa por estrofa, línea por línea, verso por verso, es que es una canción de autoafirmación. Que pese a mi pobreza, frente a que ya me abandonó mi amada, sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero sigo siendo el rey. Orgullosamente pobre, pero digno. Esa es la canción de José Alfredo. Es de autoafirmación, de los valores emocionales de un hombre, concluyeron estos psicoanalistas, de verdad muy generosos y muy lúcidos. Pero no todos somos José Alfredo y no todos, pues pobres tenemos pareja o tenemos pareja pero no tenemos dinero. No existe la felicidad perfecta. Tú lo apuntaste muy certeramente. La felicidad es un estado pasajero, instantáneo, es un privilegio, pero que se lo lleva el tiempo, el viento. No hay felicidad que dure. Trata uno de que dure, pero sin embargo no dura. Y a veces la infelicidad, lo contrario, es más palpable, más sufrible. El fracaso, el sufrimiento, son en este caso más fuertes, más poderosos que la felicidad. Puede durar más el dolor, la soledad, el desprecio de otro o de otra que la felicidad. Eso hay que tenerlo muy claro. Y, pues, parece que, por ejemplo, el uso de la tecnología, actualmente de los celulares, de los aparatos móviles, proporciona felicidad, parece, porque pues si la mayor parte de la gente de la población está ya en una cercanía muy estrecha con la tecnología, pues pareciera que la tecnología le proporciona algo que se parece a la felicidad, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Porque pues a diario vemos mucha gente usando los celulares, las laptops, las computadoras, toda la tecnología que últimamente se ha desarrollado mucho y ya está al servicio de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, Sí, y además de que también padecemos de un déficit, Pepe, que no sabemos convivir con los demás.
nos avergüence o no sabemos convivir con los demás. O sea, no sabemos escucharlos. Ya, repito, las redes sociales nos han metido en una neurosis compulsiva tal que creemos que estamos muy comunicados, incluso a nivel mundial, pero no hay nada más falso. Este aparatito frente al cual estamos no nos une. Nos dice que nos une. No, nos podemos ver y escuchar, pero no estamos unidos. Entonces el arte de la conversación, que fue inventado por los griegos, para terminar con las guerras, fíjate, se cansaron tirios y troyanos y espartanos de estarse matando en el campo de batalla. Llegó un momento en que reflexionaron, todos dijeron ya basta, de dolor, de sufrimiento, viudas, huérfanos, mutilados al por mayor, mejor vamos a sentarnos a dialogar. Y los griegos, para variar, que son el ejemplo de la cultura occidental, son los que crearon el arte de sentarse a platicar con el otro, con todo y diferencias, ¿eh? Podemos discutir, alegar, pero siempre teniendo como principio ético el respeto por el otro, pero también el afecto por el otro, el de saber disfrutar, tener el gusto de escuchar al otro, de tratar de entender al otro y captarlo. Eso, Pepe, se ha perdido. Y repito, los elementos subjetivos que trabaja, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial, nos han arrebatado esas expectativas de vida, de relación humana, ¿no? Tú y yo hemos platicado muchas veces, por fortuna, como buenos amigos, en el café, en la calle, aquí mismo, con los demás. Y sabemos qué significa eso, o sea, espiritualmente, intelectualmente, socialmente, culturalmente. Entonces, sí, lo que no sabemos hoy, repito, es un déficit creado por muchos factores y que hoy nos impiden realizarnos. Realmente la felicidad humana es una realización, es una plenitud de relación intrínseca e extrínseca con el otro, con la otra, para acabar pronto, Pepe. Eso, o sea, yo creo que es necesario hacer grupos humanos de diálogo, de conversación, de charlas, pero en grupos humanos, porque no basta solamente la tecnología, estar transmitiendo virtualmente una charla, sino se necesitan los grupos humanos para que el contacto presencial haga producir la verdadera felicidad, ¿no? O sea, los grupos humanos tienen una energía hasta curativa en donde uno se puede sanar, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, y estamos en la parte última del video, pero no sé lo que quiera agregarme. Pues como parte última de mis comentarios, Pepe, de este día, sí quisiera yo enfatizar uno o dos aspectos más muy simples. La sociedad mexicana o la sociedad a nivel mundial, la civilización, nunca se preparó para el envejecimiento del género humano. De tal modo que si ahora encuentras mucha gente con problemas como tú, las enfermedades mentales o malestares diarios, provocados por muchas razones y causas estructurales de un sistema, porque vivimos en una sociedad, y esa sociedad tiene también su parte histórica, además de la psicológica. Hoy yo tengo muchos amigos, hoy en la mañana escribí un texto para el Facebook, precisamente sobre el libro de Derrida, en el cual, teniendo el contacto a veces todos los días con muchos amigos y amigas que ya son de 60, 70, 80 años de edad, están bien decaídos. Bueno, lloran amargamente sus vidas, se lamentan de muchas cosas y sufren la depresión, la soledad en que los ha dejado la sociedad, el gobierno, lo señalan, el gobierno, ¿por qué? Porque no aprovecha mi experiencia, me ha desechado como si fuera yo una simple basura, un simple objeto. Esta sociedad, por ejemplo, en Tlaxcala, ha minusvalorado la vejez. No nos está apoyando a los que ya tenemos cierta edad, Pepe. No nos están apoyando. Entonces, si hay esa falta de estímulos en nuestras vidas cotidianas,
¿qué vamos a hacer? Digo, yo no quisiera acabar, pues repito, como mis amigos, no tengo todavía ese sentido negativo, pesimista de la vida, pero sí lo valoro y además lo respeto mucho. Pero sí, mis amigos y mis amigas están muy mal psicológicamente y bueno, no tienen dinero ni para ir a un psicólogo o a un psicoanalista, porque eso cuesta también. Entonces hay carencias materiales, carencias económicas que también está determinando esta infelicidad. Decía el filósofo anarquista Franco Berardi, italiano, que el capitalismo no ha creado más que una fábrica de infelices. El capitalismo ha creado robots, ha creado hackers, técnicos en toda la tecnología. Ahí están apresados ellos, pero por fuera nosotros también vivimos en cárceles psicológicas construidas por los millonarios de todo el planeta. Nos tienen esclavizados. Así como diablos no vamos a ser infelices. Yo concuerdo mucho con Berardi y un libro que tiene que se llama La fábrica de la infelicidad, donde habla de todos estos aspectos muy turbulentos, muy tristes y muy terribles. Ojalá estos comentarios reflexivos compartidos con la mejor buena fe y la mejor buena intención, Pepe, con los que nos ven y nos escuchan, pues puedan servir de algo, a todos, incluidos nosotros dos en rigor, Pepe. Les agradecemos su atención, pues nos vemos en la próxima. Gracias.